Entonces, asimismo, pues tenemos óxidos ácidos, óxidos básicos, tenemos los peróxidos y tenemos los óxidos compuestos. Asimismo, entonces, vamos a ver cómo se forman y vamos a ver cómo los nombramos y cómo, pues, describimos su fórmula, ¿no? Ya, entonces, ¿no es cierto? Pues, los óxidos, en primer lugar, se forman, ¿no es cierto?, por la combinación de un elemento con el oxígeno, ¿sí? Este elemento, pues, puede ser un metal o puede ser un no metal también, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de si es que es un metal o un no metal, tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos respectivamente, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué son los óxidos básicos? Los óxidos básicos, ¿no es cierto? Pues se forman por la combinación de un metal con el oxígeno. Asimismo, ¿no es cierto? Si simbolizamos al metal con la letra M mayúscula y con un número de oxidación X más, el oxígeno O 2 menos, entonces, ¿no es cierto? Pues al intercambiar las cargas, me queda un compuesto de esa forma, ¿no? De esta fórmula, M2OX. Ya, la nomenclatura, entonces, según el sistema moderno, los vamos a nombrar como óxido, luego la palabra de y luego el nombre del metal. Asimismo, si el metal tiene varios estados de oxidación, entre paréntesis utilizamos la notación Stock. La nomenclatura tradicional, algo similar. Asimismo, óxido, luego la palabra de y luego el nombre del metal. Entonces, si es que el metal tiene varios estados de oxidación, ahora utilizamos las terminaciones oso e ico. Ejemplo. Entonces, vamos a combinar, ¿no es cierto?, a este metal conocido como hierro más el oxígeno. El hierro, ¿no es cierto?, trabaja con dos estados de oxidación, 2 más y 3 más. Hemos escogido el estado de oxidación más bajo, el 2 más. Entonces, ¿no es cierto?, se unen el átomo de hierro con el de oxígeno, intercambiamos las cargas y simplificamos, y me queda esa fórmula, ¿no? FeO. El nombre moderno, óxido de hierro, entre paréntesis 2. Y según la tradicional, óxido ferroso. Ya, esos son los óxidos básicos. Ahora los óxidos ácidos. A este grupo de óxidos también se los conoce como anhídridos. ¿Cómo se forman? Se forman al combinar un no metal más el oxígeno. El no metal específicamente de los grupos 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Ya. ¿Cuáles son los? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Asimismo, si simbolizamos al no metal con la letra M minúscula, con un número de oxidación X más, combinamos con el oxígeno que trabaja con 2 menos, intercambiamos las cargas y de ser el caso, pues simplificaremos, ¿no? La fórmula queda M2OX. ¿Cuáles son los no metales de los grupos que les mencioné anteriormente? Los siguientes. Del 3A, el boro, con una carga 3 más. Del 4A, carbono silicio, con una carga 4 más. Del 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, con una carga 1, 3 y 5 más.
Del 6A, el azufre, el selenio y el teluro, cuando trabajan con 4 más y 6 más, y del 7A, el cloro, el bromo y el yodo, ¿no? Entonces, estos son los no metales que van a formar estos óxidos ácidos. Ya, ¿cómo los vamos a nombrar? Asimismo, ¿no es cierto? Según el sistema moderno, vamos a escribir primero la palabra óxido, luego la palabra de y finalmente el nombre del no metal. Si tiene varios estados de oxidación, utilizamos la notación stock, ¿no? Entre paréntesis. La tradicional, anhídrido, y luego el nombre del no metal. El nombre del no metal terminado en ico si solamente trabaja con un número de oxidación. Terminado en oso e ico si trabaja con 2 números de oxidación. Hipooso, oso, ico si trabaja con 3 números de oxidación. Y finalmente hipooso, oso, ico, hiperico si trabaja con 4 números de oxidación, ¿no? Ejemplo, entonces hemos escogido al azufre, ¿no es cierto? El azufre está en el grupo, en el 6A, trabaja con 2 números de oxidación, 4 más y 6 más. Asimismo hemos escogido el número de oxidación más bajo, el 4 más. Ya combinamos con el oxígeno, simplificamos y me queda este compuesto, ¿no? El SO2, óxido de azufre 4, ya, o anhídrido sulfuroso, el nombre tradicional, ¿no? Ya. Otro grupo son los peróxidos. Ya. Primero entonces, ¿cómo se forman los peróxidos? Al combinarse, ¿no es cierto?, un metal o el hidrógeno con el grupo peróxido. Ya. Entonces, del metal, M mayúscula X más, el grupo peróxido, pues, es este, ¿no? O2, 2 menos, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí, pues, cada oxígeno actuará con uno menos, ¿no? Pero en todo caso, esta es la forma correcta de escribir al grupo peróxido. O2 con una carga 2 menos. Entonces, se unen, ¿no es cierto?, el metal con el oxígeno, intercambiamos las cargas y solamente, ¿no es cierto?, se simplificará este 2 con este X que está fuera del paréntesis, ¿no? El 2, que corresponde al grupo peróxido, pues no se lo simplifica, ¿ya? Ya, ¿cuáles son los metales que forman los peróxidos? Principalmente, ¿no es cierto?, los alcalinos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. Estos actúan con una carga 1 más. De los alcalinoterrios, del berrilio, el magnesio y el calcio, con una carga 2 más. Del 1B también el cobre, ¿no es cierto? El cobre pues trabaja con 2 estados de oxidación, 1 más y 2 más. Del 2B también el zinc, con una carga 2 más. Y el hidrógeno, ¿no? Ya. Nomenclatura. Entonces, según el sistema moderno, primero peróxido, luego la palabra D y luego el nombre del metal. Si trabaja con varios estados de oxidación, utilizamos la notación stock. Y según la nomenclatura tradicional, algo parecido. Peróxido, luego D y luego el nombre del metal. La diferencia aquí pues va a ser que las terminaciones, ¿no? Si tiene varios estados de oxidación el metal, terminaciones oso e ico. Ejemplo,
El cobre, ¿no es cierto? Pues como ya vimos, el cobre trabaja con 1 más y 2 más. Hemos escogido el número de oxidación mayor, el superior, el 2 más. Se combina con el oxígeno y como ustedes pueden observar, pues simplemente se simplificaron el 2 con este 2, ¿no? El 2 propio del grupo peróxido pues tiene que mantenerse, no tiene que simplificarse. Nombres: peróxido de cobre, según el sistema moderno, o peróxido cúprico, según el sistema tradicional. Ya. Finalmente, ¿no es cierto?, dentro de los óxidos, otro subgrupo importante son los óxidos compuestos. Estos óxidos también se los conoce como óxidos salinos. ¿Cómo se forma un óxido compuesto? Se forma, ¿no es cierto?, pues al combinar dos óxidos básicos. Pero estos óxidos básicos tienen que ser del mismo elemento. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, óxido básico 1 más óxido básico 2 del mismo elemento me da un óxido salino. Siendo así, ¿no es cierto?, pues estos óxidos básicos que se van a combinar tienen que ser de aquellos metales que tengan dos estados de oxidación, ¿no es cierto? Y específicamente, pues, ¿no es cierto?, de los metales que actúan con las cargas 2 más y 3 más, o 2 más y 4 más. Ya. La nomenclatura, según el sistema moderno: óxido, luego D, y luego el nombre del metal. Y entre paréntesis, ¿no es cierto?, ponemos los dos estados de oxidación en números romanos. La nomenclatura tradicional: óxido salino, luego D, y luego el nombre del metal. Ejemplo, ¿ya? Hemos escogido al plomo, ¿no es cierto? Entonces el plomo forma dos óxidos básicos cuando actúa con 2 más y cuando actúa con 4 más. El óxido plumboso y el óxido plúmbico, ¿verdad? Ya, entonces si sumamos los dos óxidos, pues tengo como resultado ese óxido compuesto Pb2O3. Entonces, según el sistema moderno, este es el óxido de plomo 2,4. ¿Ya? Y según el sistema tradicional, pues óxido salino de plomo. Ya, jóvenes, avancemos de una vez un poquito en lo que son ya ahora los compuestos ternarios, ¿no? Asimismo, primero vamos a definir lo que es un compuesto ternario. ¿Qué es un compuesto ternario? Aquel que se encuentra formado por átomos de 3 elementos distintos en su molécula, ¿no? Justamente pues por eso se llama ternarios, porque tiene 3 elementos distintos en su molécula. ¿Ya? Entonces, un primer grupo importante de estos compuestos ternarios son justamente los hidróxidos. Hidróxidos que son conocidos también con el nombre de bases. Ya. Estos hidróxidos, ¿no es cierto?, pues están formados por un metal, por el oxígeno y por el hidrógeno. ¿Ya? Y estos hidróxidos se obtienen de dos formas. Primero, ¿no es cierto?, al combinar directamente el metal con el grupo hidróxido. Entonces, se unen, ¿no es cierto?, pues del metal con el grupo hidróxido. Asimismo, se intercambian las cargas y ya tenemos nuestra base. Ya. Y la otra forma, pues, es ya conocida por nosotros, ¿verdad?
se forma al combinar un óxido básico con agua. ¿Sí? Ya. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, según el sistema moderno, hidróxido de y luego el nombre del metal. Si el metal tiene varios estados de oxidación, utilizamos la notación Stock. Según la nomenclatura tradicional, asimismo, ¿no es cierto? Hidróxido, luego la palabra de y luego el nombre del metal. Ahora, si el metal tiene varios estados de oxidación, terminaciones oso e ico. Ya, hemos escogido, ¿no es cierto?, al metal, al elemento plomo. El plomo, ¿no es cierto?, trabaja con dos estados de oxidación, 2 más y 4 más. Hemos escogido el estado de oxidación más bajo, el 2 más. Combinamos con el grupo hidróxido, 1 menos, intercambiamos las cargas y me queda un hidróxido de esa fórmula. Pb, entre paréntesis, OH, 2. Hidróxido de plomo 2 o hidróxido plumboso según el sistema tradicional. Ya. Otro grupo importante de estos compuestos ternarios pues son los oxoácidos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, los oxoácidos contienen, ¿no es cierto?, en su estructura molecular un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Ya. Pero también vamos a tener casos en que estén formados por el hidrógeno, un metal y el oxígeno, ¿no? Entonces, en realidad, esta M minúscula que está en el centro o que está entre el hidrógeno y el oxígeno puede ser un no metal o un metal también puede ser, ¿no? Ya. Entonces, al M se lo conoce con el nombre de átomo central y al oxígeno con el nombre de ligando. Ya. ¿Qué es el átomo central? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Pues es el átomo al cual se encuentran unidos otros átomos mediante enlaces simples o coordinados, ¿sí? Otros átomos o grupos de átomos también se pueden unir al átomo central, ¿no? Ya. Y entonces, asimismo, ¿no es cierto? Generalmente el estado de oxidación, el número de oxidación del átomo central va a tener un valor positivo, generalmente. ¿Ya? ¿Qué es el ligando ahora? El ligando es el átomo que se encuentra unido al átomo central. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, pues identificar y saber qué es del átomo central y qué es del ligando, porque justamente en la nomenclatura moderna se hace referencia a estos, ¿no? Se hace referencia al átomo central y se hace referencia al ligando. Ya. Hecho esta aclaración, entonces un primer subgrupo, ¿no es cierto?, de estos oxoácidos son los oxoácidos simples. ¿Cómo se forman? Por la combinación, ¿no es cierto?, de un óxido con una molécula de agua. ¿Ya? Entonces los no metales, ¿no es cierto?, que forman oxoácidos simples son los del 4A, carbono y silicio, cuando trabajan con 4 más. Del 5A el nitrógeno, cuando trabaja con 1 más, 3 más, 5 más. Del 6A el azufre, el selenio y el teluro, cuando trabaja con 4 más y 6 más. Y del 7A el cloro, bromo y yodo, cuando trabajan con 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Ya. Entonces, ¿no es cierto?
Para nombrarlos según el sistema moderno, dice que primero tenemos que nombrar al ligando oxígeno. ¿Cómo nombramos al ligando oxígeno? Como oxo. Y utilizando el prefijo de cantidad adecuado. Ya. Luego, unido, ¿no es cierto? Unido al nombre del ligando, tenemos que poner el nombre del átomo central con el sufijo ato, o sea, con la terminación ato. Y si tiene varios estados de oxidación, tenemos que especificar entre paréntesis. El azufre, por ejemplo, ¿no es cierto? 4 y 6. Entonces, en ese caso, pues tendremos que poner entre paréntesis, ya sea el 4 o ya sea el 6, con números romanos. Luego de, y luego la palabra hidrógeno. Entonces, como ya hemos especificado, ¿no es cierto?, cantidades de ligando y cantidades del átomo central, pues ya no hace falta especificar el número de hidrógenos que está formando parte en la molécula, ¿no? Ya con la cantidad del átomo central y con la cantidad de ligando, pues es suficiente para poder escribir con esa información correctamente la fórmula. Ahora la forma de nombrar según el sistema tradicional es, pues, ¿no es cierto? Primero la palabra ácido y luego el nombre del anhídrido del cual proviene. Ejemplo. Ahí está, ¿no es cierto? Pues vamos a combinar el SO2, que es, ¿no es cierto?, el nombre del SO2, según el sistema tradicional, es el anhídrido sulfuroso u óxido de azufre 4, ¿verdad? Vamos a combinar con una sola molécula de agua y voy a obtener el H2SO3. Entonces vamos a nombrar, ¿no es cierto? Primero decía el nombre del ligando con el prefijo de cantidad adecuado. Trioxo. Unido a esto, el nombre del átomo central terminado en ato, con el sufijo ato, dice, ¿verdad? Entonces, trioxosulfato. Como el azufre trabaja con dos estados de oxidación, 4 más y 6 más, entre paréntesis tengo que especificar cuál es. Y luego de hidrógeno. Entonces, trioxosulfato 4 de hidrógeno. Esa es información suficiente para yo escribir la fórmula, ¿no es cierto? Para escribir esta fórmula, H2SO3. Y, ¿no es cierto?, como el H2SO3 proviene del anhídrido sulfuroso, entonces este toma el nombre de ácido sulfuroso. Ya, jóvenes, hasta aquí avancemos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya hicimos, me parece, algunos ejercicios de compuestos binarios, ¿verdad, jóvenes? ¿O no hemos hecho nada todavía? Sí, sí. Hicimos una tabla. Ya, en esta tablita estuvimos trabajando, ¿verdad? Sí, profe. Ya. A ver, así rápidamente, pues, a ver. Escribamos el ácido sulfídrico, jóvenes. Escriban la fórmula del ácido sulfídrico.
Ya. ¿Cuál es la fórmula, jóvenes, del ácido sulfídrico? H2S. H2S, ¿no? Correcto. Esa es la fórmula del ácido sulfídrico. ¿Y cuál es el nombre moderno del H2S? Selenuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro, ¿no? Oh, perdón. Sulfuro de hidrógeno. El símbolo, ¿no es cierto?, del azufre es hidrógeno. Es S, ¿verdad? No nos vayamos a confundir, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Sigamos. Aquí tenemos uno con el selenio. La fórmula del seleniuro de manganeso 3.
Ya, ¿cuál es la fórmula del seleniuro de manganeso 3? SMN2SE3. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, como dice, el manganeso va a trabajar con 3, ¿verdad? 3 más el selenio, mismo grupo del azufre, 2 menos. Ya, Mn2Se3, seleniuro de manganeso 3. ¿Y cuál sería el nombre tradicional? Seleniuro mangánico. Correcto, seleniuro mangánico. El manganeso, pues, ¿no es cierto?, trabaja con 2 y con 3. Entonces, como es el número de oxidación mayor, le corresponde la terminación ico, ¿no? Mangánico, ¿ya? Ya. Ahora trabajemos en esta tabla, jóvenes, en la tabla 2. ¿Sí? Ahora demos el nombre, pues, a esos compuestos. Empecemos por las 2 primeras columnas, ¿sí? Ya. Entonces tienen unos 5 minutos para dar el nombre, ¿no es cierto?, a esos compuestos de las 2 primeras columnas. ¿Ya? Y a continuación, pues, al azar, yo le preguntaré, les diré preguntando, ¿no?, ¿cuál es el nombre tradicional y cuál es el nombre moderno? ¿Ya?
¿Ya estamos listos, jóvenes? A ver, del tercero, ¿ya? AU o H3. Disculpe, ingeniero, ¿le podría ayudar yo? ¿Claro? En AuH3 en nomenclatura tradicional sería hidruro áurico y ¿Correcto? en moderna sería hidruro de oro 3. Muy bien. Hidruro áurico en tradicional e hidruro de oro 3 en la moderna, ¿no? Muy bien. Ya este, HI, ¿Le puedo decir yo? claro, Yoduro de hidrógeno es la moderna y ácido dídrico tradicional. correcto. Yoduro de hidrógeno en la moderna y ácido hídrico, ¿no? Muy bien. Ya, miren aquí, ¿no es cierto? El ASH3, este es, pues, recuerden ustedes, es un compuesto especial, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como dijimos, a estos compuestos especiales o estos compuestos especiales, según el sistema tradicional, pues tienen nombres específicos, nombres propios, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto se conoce como la arsina en el sistema tradicional. ¿Cuál es el nombre ahora en el sistema moderno? Trihiduro de arsénico, profe. Trihidruro de arsénico, muy bien. Trihidruro de arsénico, ¿no? El que está a continuación, pues, asimismo se lo conoce como la estibina en el nombre tradicional o trihidruro de antimonio, ¿no? Ya. Sigamos. Al2S3. Esta es una sal binaria, específicamente una sal halógena neutra, ¿no? Ya, ¿cómo se conoce a esta sal? ¿Cómo se lo nombra? Yo, profe, sería sulfuro de aluminio y sulfuro de aluminio 3. Sí, ajá. Sulfuro de aluminio para los dos casos, ya que el aluminio, ¿no es cierto? Pues en este tipo de compuestos solamente trabaja con un número de oxidación 3 más. Entonces, sulfuro de aluminio en la forma tradicional y sulfuro de aluminio en la forma moderna, ¿no? Ya. Muy bien. Aquí tenemos otra sal. FeBr3, de igual forma, ¿no es cierto? Es una sal binaria, está formada por dos elementos y específicamente, pues, es una sal halógena neutra. Sal halógena nomás. Ya. ¿Cómo se llama este compuesto? Dije, ese sería el bromuro férrico. El bromuro férrico en la forma tradicional y en la forma moderna, Bromuro de hierro 3. bromuro de hierro 3. Correcto.
Muy bien. Ya. Miren, el compuesto que les acabo de subrayar, ¿no es cierto? También es una sal halógena, ¿no? Ya. Pero miren, esta sal, en lugar, ¿no es cierto?, de combinarse un no metal, el cloro, con un metal, se ha combinado con un radical catiónico. Ya, este es un radical catiónico, ¿no? Ya. Entonces, viene de aquí. Ya. A ver, tomemos como ejemplo. Primero vamos con el amoníaco, ¿no es cierto? Ya. Observemos lo siguiente. El amoníaco, pues en condiciones normales es un gas, ¿no es cierto?, que tiene una buena solubilidad en agua. Ya. Amoníaco. ¿Sí? Ya. Y se forma esta base. Ya. Este es el hidróxido de amonio. Entonces, este radical catiónico toma el nombre de amonio, ¿no? Ya. Como les decía, pues este es el hidróxido de amonio. Es decir, ¿no es cierto?, que al hidróxido de amonio, pues lo podemos separar en un catión y en un anión, ¿no? Bueno, ustedes verán más adelante, pues, cómo las bases fuertes se separan, las bases débiles menos, bueno, etcétera, etcétera. En todo caso, ya, este hidróxido de amonio, ¿no es cierto?, se separa en NH4 más y OH1 menos. Y nuevamente, este se lo conoce como amonio, ¿no? Nuevamente, amoníaco, NH3, amonio, NH4, 1 más. Ya, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, sí es diferente, ¿no? Amoníaco respecto de amonio, ya. Entonces, algo similar sucede con la fosfina. Ahora, ¿no es cierto? Fosfina, agua, y así mismo se forma pues un hidróxido, ¿no? Ya, esto es fosfina. Y esto es el fosfonio. Ya, ¿de acuerdo, jóvenes? Ese es, pues, ¿no es cierto?, un radical catiónico conocido como el fosfonio, pH 4,1 más. Y el NH 4,1 más, asimismo, es un radical catiónico, actúa como catión, ¿no?, con carga positiva, por eso es radical catiónico. NH 4,1 más. Ya. Entonces,
Entonces, ¿cuál es el nombre de este compuesto que está subrayado? PH4Cl. Cloruro de fosfonio. Cloruro de fosfonio, ¿no? Tanto de la forma tradicional como de la forma moderna, porque pues el fosfonio simplemente trabaja con una carga 1 más, ¿no? pH4 1 más. Cloruro de fosfonio. Muy bien. Ya, vamos a los óxidos, jóvenes. La fórmula del óxido de sodio. Na2O. Na2O. Muy bien. Ya, entonces el óxido de sodio se forma, pues, ¿no es cierto? Sodio más el oxígeno óxido de sodio. Ya. El óxido cobáltico. CO3, Inge. CO. O3. CO2O3. O sea, como Ya, a ver, óxido cobáltico, dice, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tengo al cobalto. Entonces, tengo que recordar, ¿no es cierto?, cuáles son los números de oxidación con los que trabaja el cobalto, y son 2 y 3. Entonces, como dice cobáltico, pues está trabajando con el 3 más. ¿Ya? Oxígeno. Intercambio las cargas. CO2 O3. Ya. Este es entonces el óxido cobáltico. Ya. El anhídrido brómico.
BR2 o 5. Correcto, BR2 o 5, ¿no? Ese es el anhídrido brómico. El bromo, ¿no es cierto?, está en el grupo de los halógenos. Entonces trabaja pues con 1, 3, 5, 7, ¿verdad? Como dice brómico, entonces le corresponde el 5 más. Ya, entonces este es el anhídrido brómico. Anhídrido brómico pues es el nombre tradicional. ¿Cuál es el nombre moderno? Pentaóxido de dibromo. Ya, pentaóxido de dibromo. Miren, este es el nombre lectura. Así se conoce, ¿no es cierto?, a este sistema de nombrar. Nombramos todo, nombramos tal y como está escrito, nombramos lo que vemos, ¿no es cierto? Pentaóxido de dibromo. Este pues es el sistema, ¿no es cierto?, nombre lectura. Ya. O como les enseñé, ¿no es cierto?, como aprendimos nosotros, pues este es el óxido de bromo. Como el bromo, en este caso, va a actuar o puede actuar con 4 estados de oxidación, pues hay que especificar, ¿no es cierto?, con cuál está. Óxido de bromo 5. ¿Ya? El anhídrido carbónico. CO2. El CO2, ¿no? El CO2. Este gas, pues, ¿no es cierto?, que es el que aporta justamente al efecto invernadero, ¿no es cierto? Y por lo cual, pues, tenemos este calentamiento global del planeta, ¿no? O óxido de carbono 4, ¿ya? El anhídrido hipofosforoso, jóvenes. P2O.
Correcto. P2O. Ese es el anhídrido hipofosforoso. Anhídrido hipofosforoso. El fósforo, ¿no es cierto?, puede actuar con 1, 3 o 5. Como dice hipooso, entonces es con 1. Intercambio las cargas. Este es el anhídrido hipofosforoso. U, óxido de fósforo 1. Ya. A ver, escribamos, vamos ahora a los peróxidos. Peróxido de aluminio. Al2O6. Al2O6. Peróxido de aluminio. Ya, el aluminio, ¿no es cierto?, trabaja solamente con 3 más. El grupo peróxido intercambiamos las cargas, ¿no es cierto? Al 2 o Al2 3 por 2, 6. Este es el peróxido de aluminio. El peróxido auroso. Al2O2. AU2O2. AU2 o 2. Asimismo el oro, ¿no es cierto?, trabaja con 1 y 3. Como dice auroso, entonces oso, ¿no es cierto?, le corresponde al 1. Más el grupo peróxido. Intercambiamos las cargas. Ya. AU2 o 2. Así, ¿no, jóvenes? Escribamos este óxido salino. Óxido salino de cromo. Entonces, pues tenemos que sumar, ¿no es cierto?, los dos óxidos que forma el cromo, los dos óxidos básicos que forma el cromo. Entonces, el cromo forma óxidos básicos cuando actúa con cargas 2 más y 3 más, ¿sí? Ahí forma, pues, el cromo óxidos básicos. 2 más y 3 más. CR3 o 4 quedaría. CR3 o 4, correcto.
Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Hay que sumar los dos óxidos básicos del cromo. Cuando actúa con 2, entonces es el CrO. Y cuando actúa con 3, Cr2O3. Sumamos 3 cromos y 4 oxígenos. Ya, ese es el óxido salino de cromo u óxido de cromo entre paréntesis 2, 3. Los nombres de ese óxido, COO, Óxido cobaltoso. el nombre tradicional y el nombre moderno, Óxido de cobalto 2. óxido de cobalto 2. Muy bien, el siguiente. Óxido de potasio y óxido de potasio. Sí, muy bien, óxido de potasio, ¿no? Óxido potásico también podrían encontrar en algún texto, ¿no? Está bien en todo caso. N2O5. Óxido nítrico. Ya el nitrógeno, ¿no es cierto? 135, entonces es el nombre tradicional primero. Anhídrido nítrico, ¿verdad? U óxido de nitrógeno 5. Este TO3, TeO3, Profe, es óxido de teluro 3. óxido de teluro, ¿con qué número de oxidación? Con el 6. 6. Sí, 6. Óxido de teluro 6. Ya. ¿Y el nombre tradicional cuál es? Óxido telúrico. Anhídrido telúrico, ¿no? Anhídrido telúrico. Ya. Este compuesto, CaO2, Óxido de calcio y óxido de calcio 4. ya, óxido de calcio, seguro que es el óxido de calcio 4. Peróxido de calcio. Recuerden, ¿no es cierto? Muy bien, es el peróxido de calcio. Recuerden que el calcio, ¿no es cierto? Pues es un
alcalino-terrio, y como ya indicamos, ¿no es cierto? Los alcalino-terrios trabajan con 2 más, ¿ya? Entonces, esto no es un óxido, es un peróxido. Es el peróxido de calcio. ¿De acuerdo? Ya, algo similar, ¿no es cierto? Para el bario, el mismo caso. El siguiente, Fe2O6. Peróxido férrico. Es el peróxido férrico. Muy bien. Ese es el nombre tradicional, o peróxido de hierro 3. Ya, y finalmente, SN2O3. Óxido estañoso. Óxido estañoso. Si fuese un óxido, ¿no es cierto? Querría decir que el estaño está actuando con una carga 3 más, pero el estaño solamente trabaja con cargas 2 y 4. Entonces, algo está mal, ¿no es cierto? No es un óxido. ¿Qué será? Es peróxido estañoso. Inge, no es un óxido salino. Claro, o sea, muy bien, es un óxido salino. Miren, si fuera un peróxido, ¿no es cierto? No podría estar pues de ese 3 como subíndice del oxígeno, porque recordemos que el grupo peróxido es O2, 2 menos, ¿verdad? Entonces tampoco es un peróxido. Nos queda la última alternativa, que puede ser, ¿no es cierto?, un óxido salino o un óxido compuesto. Entonces verifiquemos si es que en realidad es así, ¿no es cierto? Para esto tendremos que sumar los 2 óxidos básicos que forma el estaño. Nuevamente, ¿no es cierto? El estaño trabaja con 2 y con 4. Ya. Entonces vamos a formar los 2 óxidos básicos que forma el estaño, ¿ya? Entonces, cuando el estaño trabaja con 2, voy a tener el óxido de estaño 2, que me quedaría así, ¿verdad? SNO, ya que se simplifican sus cargas. Y cuando trabaja con 4, me queda pues así, ¿no es cierto? Simplifico el 2 del oxígeno con el 4 del estaño. Si yo sumo, 2 estaños, 3 oxígenos. Efectivamente, es el óxido salino de estaño, o de la forma moderna, óxido de estaño paréntesis 2,4. ¿Ya?
Ya, jóvenes. Entonces, prácticamente con esto, ¿no es cierto? Pues ya hemos concluido todo lo relacionado a los compuestos binarios, ¿sí? La próxima clase, pues vamos a continuar entonces revisando los conceptos de los compuestos, revisando los otros grupos, ¿no es cierto?, de los compuestos ternarios, y haremos pues ya una serie de ejercicios de compuestos ternarios. ¿Listo, jóvenes? Les recuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí le escuchó? Pregunta, es del deber que nos mandó sobre la unidad 2 de la pregunta 2. ¿Ya? Dice con respecto a las propiedades químicas, la variación, ahí es, no sé, porque estaba buscando sobre las propiedades químicas y más me daban como reacciones, entonces no sé si serían las propiedades periódicas de la tabla. Sí, correcto. Ajá. A eso se refiere, a las propiedades periódicas, sí. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre el deber, jóvenes? Recuerden que el deber tienen que subirlo hasta el viernes, ¿verdad? Viernes 12. Hasta el viernes 12 lo pueden subir, ¿no? Tener en cuenta esa situación. Ya. También, ¿no es cierto? Este jueves tenemos la práctica número 8, me parece que es, ¿no? En todo caso, pues, esta práctica trata sobre el estado gaseoso, ¿no? Estamos, pues, un poquito atrasados respecto a la parte experimental, ¿no? O sea, en teoría deberíamos ir a la par, lo que es los fundamentos teóricos y la parte experimental, pero normalmente sucede esto, ¿no? Como se avanza un poco más lento, pues en la teoría siempre nos atrasamos. Pero en todo caso, toca el estado gaseoso y específicamente van a ustedes a ver cómo varía, ¿no es cierto? Cómo varía un gas cuando cambia la presión, la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces, pues les sugiero, entiendo que ya en el aula virtual estará habilitado, ¿no es cierto?, esta práctica número 8, pues ahí están, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que son muy fáciles de entender, ¿no? La ley de Boyle, P1 por V1 es igual a P sub 2 por V sub 2, la de Charles, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, de Gay-Lussac, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, y así, ¿no es cierto? Pues son conceptos que ustedes, pues entiendo, si los revisaron en el colegio, ¿verdad? Ya, entonces un poco les recomiendo revisar esta parte. Con todo, pues Andrea hoy a la 1 de la tarde les va a dar ya una explicación de lo que es lo que se va a hacer el día jueves. Ya, jóvenes. Entonces, nos vemos, eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos a la 1 de la tarde en explicación, ¿no? Que tengan un buen día, jóvenes. Gracias, Inge, igualmente.